Bueno, muchas gracias, un saludo para ti, la audiencia. Gracias. Siempre es bueno poder informar estas cosas que no son de todo sencillo. Capaz que un pasito atrás, contando un poco en qué parte del proceso estamos. La exploración sísmica es la fase inicial de los procesos de exploración de hidrocarburos, digamos. Lo que hay es un barco que va generando ondas a través de aire comprimido. Esas ondas viajan en el agua y el sustrato del océano, y cuando vuelven van 4 o 5 dispositivos que va llevando el barco o que genera la onda, que van captando el sonido, y en función de los rebotes que dan en el sustrato marino permite hacer a través de unos software específicos, permite hacer unos modelados 3D. Exactamente, ahí está la imagen que ustedes están planteando. En función de cómo rebota la onda, ellos pueden saber cómo está la geología, cómo es la geología en principio del sustrato. Y eso ya da una primera aproximación sobre si es posible que exista o dónde es posible que exista. Nosotros estamos en esta fase inicial, que básicamente es como un mapeo, la generación de un mapeo 3D. Después, si hay éxito, sigue otra fase, pero bueno, esta es la primera fase. Y el segundo comentario, que esto antes no tenía estudio de impacto ambiental. De hecho, el Uruguay ya tuvo sísmica, sin que tuviera mucho conocimiento, porque como no requería ningún tipo de estudio ni nada, simplemente se encargaban y se hacían. A nosotros nos parecía importante que esto tuviera un análisis técnico fuerte, y que además tuviera el conocimiento de la sociedad académica y de la sociedad en general. Eso es como el contexto más amplio. Ya hago una pregunta, Alejandro, en este punto. ¿Esto genera explosiones en el mar? Sí, lo que hacen es generar una onda de sonido a través de pulsos por aire comprimido, que son como unas explosiones. Pero no es explosión en términos físico-químicos, digamos, no hay un combustible que explote. Es como las de aire comprimido, digamos, genera un efecto. No hay pólvora. No hay pólvora, exacto. No son explosiones en términos que uno lo conoce, sí son eventos que generan sonido, ultrasonido, que es lo que ellos van captando. Al igual que en el aire, el sonido, se propaga más en el agua que en el aire el sonido, porque hay más moléculas, digamos, en el aire hay pocas moléculas en términos relativos, digamos, para expandirse la energía sónica. En el agua se expande más, se escucha más desde más lejos, y bueno, eso es parte de lo que se estudia, como en el aire, cuando uno instala una fábrica y modela a cuánta distancia, cuánto se va atenuando ese ruido. Bueno, eso en el estudio de impacto ambiental las empresas lo hacen también, hacen como un modelo de atenuación, porque la energía se va disipando con la distancia, y bueno, ahí hacen un análisis, que es lo que los técnicos de la INASEA están estudiando. Bien, ¿y ese análisis deja secuelas en todo lo que tiene que ver con la pesca, por ejemplo? Bueno, como te decía, eso es parte de lo que se está estudiando. En realidad hay una primera afectación a los organismos que utilizan el sonido y el ultrasonido para comunicarse y orientarse. Por eso parte de lo que se está evaluando es las distancias mínimas que tienen que tener ballenas, delfines, tortugas, digamos, distintas especies animales que puedan verse afectadas por la onda, y qué distancia tendría que tener, primero, para no tener una afectación física directa, ¿no? Esto parecido a un ruido en la fábrica. Hay distancias en las cuales te afecta, y distancias en las cuales te puede hacer daño, y hay distancias en las cuales te interfiere en la navegación y que las puede llevar a encallar o tener problemas. Ahí lo que se va a imponer es una distancia mínima. Lo que usualmente se hace en estos casos, se pone una distancia que, si hay una ballena a menos de, no sé, 1 kilómetro, la distancia que los técnicos definan, tiene que parar la prospección sísmica por manera precautoria. Y después hay otro tipo de afectaciones, que ya es a la pesca. Está visto que cuando se hacen estas actividades hay lo que se llama una zona de veda, o sea, hay una zona en la cual no puede haber otro tipo de actividades.
eso podría afectar la pesca. Nosotros, en función de lo que nos planteó la industria pesquera, venimos trabajando con Dinara para desarrollar un protocolo de compensación y qué evidencia vamos a solicitar para saber que realmente hubo una afectación. Eso, además, tuvimos un taller con la industria pesquera, para que ellos, que son los que conocen más el tipo de afectación que pueden tener, nos transmitieran, le presentamos el protocolo, ellos quedaron en devolvernos sus comentarios. Bueno, todas estas cosas están pasando porque ahora sí hay estudio de impacto ambiental, y bueno, veremos los técnicos ahora con la puesta a manifiesto que estuvo colgado el estudio en el Observatorio Ambiental. Llegaron alrededor de 7.000 comentarios, más lo que se relevó ayer en la audiencia pública. Los técnicos evaluarán si es necesario algún estudio adicional o no, o la documentación que se entregó, y bueno, después terminarán haciendo un informe final recomendando la actividad o rechazando la actividad. Ahí son los técnicos quienes elaboran esos informes, y bueno, después me lo elevan a mí como director y yo se lo paso al ministro para la resolución ministerial que o rechaza o permite hacer la actividad y en qué condiciones se puede hacer la actividad. En el pasado han habido otros intentos de saber si Uruguay es un lugar que tiene en su espacio territorial de agua petróleo. ¿Todo esto era igual antes? Bueno, no, como te decía, la ¿Cómo se sísmica, manejaba ¿no? en otras situaciones? La sísmica sí hizo sin estudio de impacto, y lo que sí tuvo impacto es el pozo que se hizo una multinacional que no encontró nada, que fue, la verdad que era un desafío importante, eran 3.000 metros de columna de agua y creo que 2.500 de lecho, así que imagínense el desafío de tener un barco localizado sin moverse en un punto. Son unas tecnologías realmente increíbles. Por suerte se desarrolló sin ningún tipo de inconveniente, no hubo afectación. Nosotros hemos venido haciendo muchos trabajos, hemos identificado las zonas de especial relevancia para la conservación marina, para evitar que haya problemas o prospecciones allí. Se ha venido generando información y obviamente aún falta bastante, pero se ha venido estudiando. Y en este caso, siguiendo siempre en la misma línea de razonamiento, las empresas que se han presentado para realizar este trabajo, ¿de alguna forma garantizan, de alguna manera, la seguridad de evitar lo que más se pueda, todo lo que esto puede estar generando como impacto ambiental realmente? Bueno, ¿qué tipo de controles hay ahí? Ahí hay dos cuestiones. Una primera que fue una decisión de ANCAP de ir con las mejores empresas del sector, digamos, ¿no? Como todo sector, hay empresas que son más de punta y otras que no. Lo segundo son los controles. Bueno, ahí, como te decía, nosotros vamos a exigir observadores independientes, ¿no? Que no sean de las empresas, para avistamiento, y van a estar también siendo controladas por el Ministerio de Ambiente en el seguimiento y cómo actuaron frente a avistamientos. Todo eso va a quedar en un tracking digital, y va a haber durante la actividad actividades de monitoreo, como se mide el ruido a determinada distancia cuando hay a nivel de aire, también se va a evaluar que se cumpla con lo que está establecido. Y bueno, como te decía, es una actividad inicial. El Ministerio se ha capacitado, ha contactado, ya te digo, a los centros de referencia, Noruega, que es un centro de referencia académico en esto, Brasil, que ya tiene actividad sísmica offshore importante, y bueno, en el caso de que el proyecto fuera aprobado, se van a poner las condiciones para hacer esos seguimientos. Bien, anoche cuando se realizó la exposición de las dos empresas que estaban presentes, ¿se escuchó? ¿Se entendió?
¿Se respetó el informe de cada una? Bueno, las audiencias siempre, como son abiertas, siempre hay un componente donde hay distintas... hay como dos, en general las audiencias hay como dos niveles. Había un planteo más general sobre buscar o no buscar petróleo y no tanto sobre el proyecto específico de Sísmica. Entendemos que eso, mientras se haga de una manera racional y nos parece válido, que las organizaciones tengan un espacio para dar su opinión, que no es sobre el proyecto específico, que sí dieron obviamente, también era sobre la estrategia más general, si conviene al Uruguay buscar petróleo marino o no buscar petróleo marino, que va más allá del proyecto concreto. La otra son cuestiones específicas. Y después siempre hay, lamentablemente a veces hay personas que está, en mi punto de vista, no tienen el tono que deberían tener para un intercambio en un ámbito democrático donde, bueno, está bien que uno pueda exponer su posición, pero también tiene que saber escuchar a los demás, ¿no? Bien, ¿y cuál es tu conclusión después de la experiencia de ayer? No, obviamente que hay una sociedad civil organizada que es contraria a la estrategia general de búsqueda de petróleo, y después hay elementos técnicos que varios docentes de la zona, universitarios, plantearon distintas bibliografías y demás que los técnicos van a analizar y van a incorporar, que es parte de lo bueno que tiene estas instancias, que es poder identificar si hay algo que no se haya estudiado lo suficiente para pedirlo, complementarlo o analizarlo, ¿no? Bien, ¿notas que la adversidad por estos temas o por este tema en particular de parte de las personas que se oponen es por un tema netamente ambiental o porque se desconfía de que, bueno, hay todo un interés económico detrás? De eso yo no sabría decirte. Lo que quedaba claro que hay un conjunto de organizaciones que entiende que la búsqueda y la posibilidad de obtener petróleo en el mar no es conveniente para el Uruguay, ¿no? Me parece que y después hay preocupaciones específicas sobre la actividad en sí mismo. En realidad los aspectos económicos siempre están planteados. Los proyectos que se presentan en INASEA, en su mayoría, son proyectos para hacer desarrollos económicos. Y ahí es donde nosotros tenemos, yo siempre lo hablo con los funcionarios del ministerio, nosotros tenemos un rol muy importante porque el Uruguay tiene que desarrollar, tiene que crecer económicamente para poder justamente tener oportunidades y tener los recursos para las políticas sociales que hay que tener, pero no de cualquier manera. Entonces, ahí, en esa búsqueda de la sostenibilidad de los emprendimientos, es que el Ministerio de Ambiente y los técnicos del Ministerio de Ambiente están muy comprometidos. Nosotros evaluamos cientos de proyectos. Y esto va más allá de los partidos del gobierno. Hay un staff técnico de alto nivel que ha sido reconocido por todas las empresas que digamos, deporte que se han instalado, y es algo que creo que como Uruguay tenemos que cuidar, porque si yo habilito una industria y a los 10 minutos tiene un problema porque me contaminó todo un río y la tengo que cerrar, la gente va al seguro, o sea, generas una distorsión que no le hace bien al Uruguay. Ahora, si una industria es social y ambientalmente viable y sostenible, va a dar trabajo genuino a los uruguayos y a las uruguayas. Eso es nuestro rol principal, ¿no? En la imagen internacional, estas cosas de alguna forma perjudican o complican a la imagen de Uruguay natural. Y bueno, por lo menos la ponen en cuestión. Entonces, es parte de lo que planteaban, ¿no? Bien. Alejandro, ¿algo que no te haya preguntado y te quisieras decir antes de redondear esta interesante charla? No, muchas gracias y a las órdenes como siempre. A veces por el tiempo mío se me complica un poco como claro. La vez pasada, pero cuando tengo un ratito me gusta estar sobre todo con los periodistas que le interesan estos temas, que no son muchos. Por eso te lo dije otra vez y te lo digo nuevamente. Te agradezco que me permitas contar con un poco más de tiempo estas cosas.
Bien, no, yo creo que en términos generales también el país como nación ha ido evaluando. Ahora tiene un Ministerio de Ambiente, antes no lo tenía. Ya es un paso, ¿verdad? Es una forma también y una herramienta para cuidar, preservar y proteger lo que tenemos. Y en definitiva también, no negarnos al mundo ni ponernos de espalda e ir avanzando en la medida que las cosas no nos perjudiquen. En definitiva es eso. No es ni una actitud personal, ni una actitud profesional, una actitud personal de lo que tenemos como sentimiento por nuestro país. Tenemos que cuidar al país, pero no podemos tampoco cerrar todas las ventanas y las puertas y que no entre lo que el mundo también ofrece como parte de poder avanzar como nación. Y ahí es donde está lo difícil del equilibrio para ustedes, que son los que en definitiva tienen que poner la firma después, ¿no? Yo agradezco que vos puedas hacer un tiempo para mantener estas charlas, porque pintan con intención de que hagamos, que sean didácticas, que demos información a través de nuestro programa de lo que ustedes puedan transmitir, para que como sociedad podamos razonar todos con conocimiento de causa y no repitiendo lo que nos dicen, porque muchas veces no siempre lo que nos dicen es lo que está sucediendo, y distorsionamos los temas y en vez de sumar restamos. Entonces, bueno, la actitud es esa nomás, pero te vamos a seguir llamando por este y por otros temas. Bueno, un saludo a la audiencia y nos estamos viendo.